Muy buenas, muchísimas gracias a la organización por invitarme a presentar un proyecto que hemos venido desarrollando desde la Universidad de Costa Rica en atención a la pandemia del COVID-19. Esta es una iniciativa que, como vamos a ver más adelante, reúne el esfuerzo de más de 7 y 8 unidades académicas dentro de la Universidad de Costa Rica. Me voy a permitir presentarme. Mi nombre es Agustín Gómez Meléndez, soy coordinador de la unidad de estadísticas dentro del Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica. Esta es una instancia que coordina y articula tanto a lo interno como externo de la universidad proyectos de investigación asociados a la sistematización y generación de información y plataformas tecnológicas para la toma de decisión. El día de hoy vengo a compartirles sobre la experiencia del desarrollo de una plataforma de visualización de COVID-19 para Costa Rica, la cual ha ido evolucionando tanto en forma como en contenido a lo largo de la emergencia por la COVID que llevamos ya por casi 14, 15 meses en el país. Me voy a permitir presentarles un poco el contexto de cuál es el proyecto de investigación y cuáles son las unidades académicas que están participando, porque es importante contextualizarlos de que el desarrollo de una herramienta tecnológica en la cual se basa en la visualización de información geoespacial pasa por la parte técnica y la parte sustantiva también de cuál es la mejor forma de visualizar o interactuar un usuario con una plataforma de este tipo. Entonces, esta es un proyecto de investigación que está inscrito dentro de la universidad, el cual participa, como ahí ustedes pueden ver, la Escuela de Administración Pública, el Instituto de Investigación Psicológica, la Escuela de Estadística, la Escuela de Geografía, la Escuela o la Carrera de Ingeniería Industrial de la CENTE de Occidente, el Centro Centroamericano de Población, el Centro de Informática, y tenemos una colaboración muy estrecha con el Ministerio de Planificación y por supuesto con el Ministerio de Salud, quien es el que nos proporciona o del cual obtenemos la mayoría de la información que estamos presentando durante las diferentes plataformas tecnológicas. Claramente, no voy a detallar en todo el equipo de investigación que participa para cada una de estas instancias, pero para que ustedes visualicen la diversidad de profesionales que están incluidos dentro del equipo que de alguna u otra forma nos brindan información o nos brindan su asesoría para poder desarrollar este tipo de herramientas o este tipo de visores interactivos. Y menciono este tipo o estos visores porque han sido varios los que hemos podido desarrollar con las herramientas tecnológicas que proporciona Esri, tanto a nivel de escritorio o aplicaciones, digamos, tradicionales, como a nivel de la versión de ArcGIS Online, que es la que también les vamos a comentar más adelante. Un poquito ya más aterrizado en el proyecto que les vengo a compartir el día de hoy, este es el equipo de trabajo con el cual hemos venido desarrollando una de las herramientas que está disponible en la web ya de forma sistemática y continua por más de 4 o 5 meses en su versión más estable, en la cual hemos logrado sistematizar la información que proporciona el Ministerio de Salud en atención a la COVID-19 en diferentes niveles de desagregación, y creamos un hub que es una de las formas de visualizar que tiene Esri para poder darle al usuario final una experiencia un poco más clara y transparente en el acceso a la información. Cada una de las personas que ustedes están viendo acá son estudiantes ya avanzados de último año de sus carreras, tanto de estadística como de geografía, que han colaborado en el desarrollo y en el trabajo de esta herramienta. Un poco para contextualizar a las personas, este es un esfuerzo que viene desde el año, desde marzo 2020, con el desarrollo de la pandemia, en la cual han salido diferentes productos asociados no solo al concepto de un clúster de investigación, sino también a los protocolos sanitarios, a la continuidad de los servicios y demás, en donde la universidad ha puesto a disposición mediante diferentes herramientas tecnológicas, una de las cuales es Esri, el desarrollo de la plataforma para poder interactuar con una experiencia más clara y más transparente para un usuario. Para poner en contexto a los que nos escuchan sobre qué tan
difícil o qué tan laborioso es poder desarrollar herramientas de este tipo. Hay que tener en cuenta que desde marzo 2020, cuando empieza la pandemia, se empieza con información muy puntual, muy diseminada, muy focalizada en la cantidad de casos que se iban reportando al día, y conforme se fue complicando o complejizando la pandemia, fueron saliendo mayores niveles de detalle, la información de cuántas personas estaban siendo contagiadas a nivel de cantón, a nivel de distrito, no fue sistematizada de forma clara hasta por ahí de mediados de agosto. Hay series de tiempo que empiezan en diferentes momentos de la pandemia, lo cual también hace o dificulta el poder sistematizar un poco la información. De hecho, ya estamos marcando un hito después de septiembre del año 2020, en donde efectivamente se podían tener acceso a bases de datos que están en un formato en Excel, que permite de alguna u otra forma la posibilidad de generar modelos espaciales en algunos casos, pero no es hasta ya diciembre donde uno ya empieza a dimensionar la cantidad de información que se estaban registrando. Estamos hablando que agosto 2021 tenemos cerca de 32 millones de datos relacionados al tema de COVID en diferentes niveles de desagregación, con diferentes niveles de interacción. Y uno de los principales retos es realmente cómo transmitirle al usuario final información que sea útil para la toma de decisiones, teniendo en cuenta esta gran diversidad de datos que se pueden tener. En promedio y a la fecha es un poco más alto este dato. Por día se pueden estar sistematizando cerca de 62.000 a 80.000 registros, digamos, o datos que alimentan una gran base de datos que hemos logrado operacionalizar a partir de los insumos que da el ministerio para poder gestionar de diferentes formas el acceso a la información. Entonces, para los que conocen o han gestionado datos a nivel geoespacial del ministerio, la fuente base con la cual ellos proporcionan los datos es Geovisión, que es un portal desarrollado bajo el concepto de una IDE, en donde se presentan información a nivel cantonal y donde uno puede descargar los archivos base, que son estos formatos en Excel que cada día a día el ministerio actualiza para poder de ahí gestionar una información. Entonces estamos partiendo de que no necesariamente los datos están colgados bajo una infraestructura de datos espacial, sino que están colgados bajo una estructura en donde se puede identificar el cantón, la provincia y el distrito mediante un código único que después está asociado a una estructura de datos, y bajo esa estructura de datos lo que podemos hacer es interactuar de una forma más transparente con ellos para generar productos cartográficos. Teniendo esto claro, nosotros a lo largo del proyecto hemos estado desarrollando no solo visores interactivos, y digo que hemos estado desarrollando porque hemos por lo menos trabajado en 5 o 6 diferentes visores, inclusive la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica al inicio de la pandemia tuvo un visor que era una forma de interactuar con los datos a nivel geoespacial, con desagregaciones de provincia, cantón y distrito, y después por el alto volumen de trasiego de la información fue quedando un poco rezagado, y nosotros migramos hacia diferentes versiones de visores más con una periodo de actualización semanal o con un periodo de actualización inclusive más largo, o en algunos casos más corto, dependiendo de la necesidad de la información. Entonces, a partir de productos específicos con el licenciamiento que tenemos en la Universidad de Costa Rica, se han podido desarrollar este tipo de productos consumibles a diferentes públicos, en el cual se pueden hacer modelados a nivel geoespacial de cuáles son estos clústeres de contagios que se están dando por semana epidemiológica a nivel país, para poder formar un concepto de corredores, y sobre ese concepto de corredores poder brindar datos o luz sobre cómo se podría estar comportando la pandemia a nivel distrital, o inclusive haciendo un mapeo, digamos que es uso de los mapas coropléticos que puede generarse con las herramientas del índice de transmisibilidad, digamos, o el famoso RT, la tasa de reproducibilidad del COVID, que lo que nos indica es en aquellos cantones en donde está más verde o más rojo, hay una mayor transmisibilidad del virus. Este mapa que ustedes ven corresponde a octubre del año pasado, pero por supuesto nosotros tenemos un proceso de actualización en el cual vamos a ver más adelante mucho más claro.
Aquí se están viendo otros productos cartográficos que hemos desarrollado gracias a las herramientas que potencian el uso de la información para poder identificar inclusive a nivel de barrio o a nivel de comunidad cuáles son aquellos sitios calientes en los cuales puede existir una alta transmisibilidad en función de la densidad, por ejemplo, de paradas o la movilidad que se le puede estar dando a determinada zona, y eso cómo podría, digamos, incidir en la transmisibilidad del virus en un determinado momento. En este momento lo que les he contado es cómo fue evolucionando y cómo fuimos nosotros entendiendo la complejidad de la pandemia hasta llegar al desarrollo de lo que nosotros consideramos ahorita una versión muy estable de un visor interactivo construido en su totalidad con herramientas Esri a partir del modelo del hub, en el cual ponemos a disposición de cada uno de ustedes una experiencia un poco, digamos, diferente de cómo pueden interactuar con los datos. Para esto me voy a permitir ingresar al sistema para que ustedes puedan ver cuál es la forma en la cual las personas pueden experimentar el sitio, el cual tiene un periodo de actualización 2 veces a la semana, y este periodo de actualización de cada 2 veces a la semana está estrictamente asociado al flujo de información que hemos podido definir con el Ministerio, en donde, como ustedes bien saben, el Ministerio reporta día a día los datos, pero día a día es materialmente inmanejable poder hacer una visualización y una actualización de toda la información. Entonces decidimos hacer 2 periodos de datos, en donde tenemos una parte que nos va a permitir explorar de forma interactiva mediante el concepto de los Story Maps la evolución que ha tenido la pandemia a lo largo del tiempo, en donde el usuario le hemos preparado una serie de herramientas ya prediseñadas en función de las personas fallecidas por semana epidemiológica, la cantidad de casos acumulados, fallecidos, la cantidad, digamos, de casos acumulados a cada una de las semanas, el concepto de la variación de la tasa de reproducibilidad, que es lo que les estaba indicando previamente, un esfuerzo que hemos trabajado con varias unidades para calcular un índice sociosanitario que mide el riesgo latente que puede tener un distrito a la hora de estar incrementando la cantidad de casos activos, y obviamente un comportamiento de un índice ya en función de escalas o de temáticas. El usuario con esta herramienta puede, como ustedes verán, activar o desactivar capas y también hacer, digamos, una visualización un poco más rápida, teniendo en cuenta que lo que va a poder encontrar en esta parte o en esta funcionalidad es la última información digamos, la información más actualizada de acuerdo a la semana epidemiológica, que fue un criterio que utiliza tanto el Ministerio como un estándar para poder presentar información. De forma complementaria también desarrollamos un esquema de visualización en el cual nos va a permitir tener una definición de conceptos claros de qué se entiende para poder, por tasa de letalidad, por casos acumulados, para poder interactuar con una serie de gráficas que se actualizan igual con la misma periodicidad, en donde podemos apreciar el comportamiento o la evolución de la pandemia a lo largo del tiempo. Esta es una de las herramientas que hemos podido desarrollar gracias digamos, al licenciamiento y a las herramientas que proporciona Esri, que es muchísimo más fácil y más ágil de interactuar que mediante otros esquemas. También de forma complementaria, ya con esto voy a ir cerrando mi participación, hemos desarrollado visores en los cuales mezclamos diferentes tecnologías. ¿Y por qué mezclamos diferentes tecnologías? Porque potenciamos la facilidad que brinda, por ejemplo, otras herramientas con la integración que tiene con los licenciamientos que proporciona Esri para potenciar la experiencia de un usuario, y mezclamos, por ejemplo, lo que es visores desarrollados en Power BI con visores desarrollados en herramientas espaciales para potenciar el uso y la usabilidad de la información, que es uno de los objetivos más claros que tiene el Observatorio del Desarrollo y este equipo de investigación para interactuar con los datos de la pandemia. Para ir cerrando, creo que hay mensajes fuertes en los cuales nosotros como equipos de investigación fomentamos y propiciamos a la discusión, en donde Costa Rica claramente necesita equipos interdisciplinarios, requiere esfuerzos, requiere, digamos, de apoyo para sistematizar información, pero requiere trabajos en donde sean inteligentes y en donde el uso de las herramientas tecnológicas facilite la toma de decisiones y no se vea como un obstáculo en el mismo.
creo que el concepto de que hemos aprendido a lo largo no solo de cómo desarrollar las herramientas, de cómo transmitírselas a la gente, sino también en la forma de cómo tenemos que adaptarnos, de cómo tenemos que hacer un uso de la información geoespacial para poder entender el comportamiento del fenómeno del COVID en el país, es algo que todavía se necesita potenciar y se necesita generar que las instituciones desarrollen y fortalezcan las IDE como tal para poder generar una articulación todavía más eficiente. Y también cómo nosotros hemos podido presentar esta información, los invitamos a suscribirse a los canales que tenemos dispuestos tanto en Telegram como en Facebook, como en los sitios web para que ustedes conozcan de estos productos que hemos estado desarrollando. Ahorita tenemos un canal en Telegram que se actualiza a diario, varias veces al día, con la información que les acabamos de presentar, con los productos que les acabamos de presentar para que los diferentes tomadores de decisiones tengan oportunidad de poder interactuar con los datos. Con esto estaría cerrando la participación en este momento y quedaría nuevamente para cualquier duda o consulta. Muchísimas gracias.